106 millones de euros al año. Ese es el coste que las enfermedades profesionales le suponen a la sanidad pública vasca. Es uno de los datos que se extraen del primer mapa vasco de enfermedades derivadas del trabajo, un estudio pionero y único en todo el Estado. Este trabajo, que es innovador, se enmarca en el objetivo del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco de vigilar la salud de los trabajadores, de combatir la siniestralidad laboral y, sobre todo, de afrontar el reto de la enfermedad profesional en el marco de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2011-2014, que fue recientemente aprobado en Consejo de Gobierno, que está para ser debatido en el Parlamento y que fue fruto también del consenso y del acuerdo en la mesa de diálogo social. Este primer estudio descubre que en el periodo que va de 1990 a 2008 se notificaron 33.547 enfermedades profesionales. Del total, el 71% corresponde a hombres y el 29% a mujeres. Según los datos de 2008, la enfermedad derivada del trabajo más frecuente tiene que ver con el aparato locomotor.